Bien, señores, nunca más oportuna la presencia de Julio Ortega Tous, nuestro economista asociado, por el tema que vamos a tratar, que es el presupuesto general del Estado, que es el proyecto de ley de gasto y de estimado de ingresos, que ya está en el Congreso de la República. Yo simplemente te lo voy a describir para ver si como tú lo desenredas. Tiene 17.000 millones más con relación al que el vigente, 2.9. El ministro de Hacienda dijo que las necesidades acumuladas del país, las urgencias nacionales, representan el 24% del Producto Interno Bruto y que el presupuesto refleja un ingreso en proporción al producto de un 14%, lo que obviamente hay un desfase de un 10%. Se aumentaron partidas, la mayor, la de salud, en 5.000 millones. Educación por la ley. De los 17.000 millones, 10.000 fueron a parar a educación. De 109.000 van a ser casi 120.000. Quedan 7.000 millones. De los 7.000 millones le pusieron 5 a salud. 2 se distribuyeron por ahí y lo otro es magia. Yo quisiera que tú me digas cómo es que uno puede ser un mago con un presupuesto que tenga un desfase de un 10% en proporción al producto actual, no en perspectiva para la Estrategia Nacional de Desarrollo a 20 años, ahora. Sí. Buenos días, don Julio. Buenos días a todos. Yo escribí un artículo ayer sobre ese tema y particularmente me enfoco sobre lo dramático de la declaración del ministro de Hacienda, que refleja algo que en este programa y en todos los foros que yo puedo intervenir, yo lo sigo destacando. No podemos seguir sosteniendo una política de desarrollo con una presión fiscal de un 14% del PIB. Y ahora lo dijo dramáticamente, diríamos, el jefe de la economía dominicana, desde el punto de vista ministerial. Las necesidades financieras serían 24%. Es decir, si uno suma todo lo que las instituciones ya depurado sometieron a consideración del Consejo Nacional de Desarrollo, que conoce el presupuesto, esto sumaría un 24% del PIB. Sin embargo, eso no fue lo que se autorizó. Lo que se autorizó fue un gasto de un 17.5. Entonces, ¿cómo lo van a cubrir esa diferencia entre el 14 y el 17.5? 3.5 de más. 3.5 de más. Hay un déficit autorizado en el presupuesto de 2.5 que se cubrirá con financiamiento y un 1% que será cubierto con... ¿Donaciones? ¿Con donaciones? No, con mejorías en la recaudación. Es decir, lo que quiere decir que ellos esperarán... Mejoría en la recaudación. Que ellos esperan, el Estado espera, elevar... Amárrate el cinturón, que la DGI viene ahí. No, que va. En un 1%, pero un 1% se logra con medidas relativamente sencillas. Por eso, en ese artículo que yo hice ayer... Un 1% son 30.000 millones de pesos. En ese artículo publicado en Vanguardia del Pueblo. Sí. Digital. Yo destaco, diríamos, la coincidencia de que el mismo día que aquí se aprobó el proyecto de presupuesto, la presidenta Michelle Bachelet en Chile estaba promulgando una reforma tributaria que le va a permitir a Chile 7.000 millones son. 8.300 millones más, que es un 3% del PIB. Pero explica cómo que se van a conseguir allá esa reforma. Exacto. La reforma está basada en una reducción de la desigualdad, algo que trató ayer el presidente. El presidente Daniel, en Roma. Exactamente. En Roma. Sobre ese criterio de reducir la desigualdad, que no es una palabra hueca, la única forma de poder hacerlo es dándole una vuelta al sistema fiscal,
en donde los mayores aportes al presupuesto público vengan de una tributación progresiva, lo que quiere decir que aquellos que menos tienen, menos pagan, y aquellos que más tienen, más pagan, y que inclusive reduce algunos impuestos a las clases populares, pero incrementa, por ejemplo, impuestos a contaminación ambiental, a bebidas gaseosas, carbonatadas y azucaradas, que crean muchísimos problemas de salud, lo que aquí llamamos los selectivos al consumo, entre otros. Pero también hay un cambio en el sistema de lo que aquí llamamos el impuesto sobre la renta, y es que no es posible que un empleado, que son los únicos que pagan casi impuestos sobre la renta en este país, porque están en una nómina y se lo quitan. Claro. Que un empleado tenga una tasa de tributación igual que el de una empresa, ya sea una empresa mediana o grande. Entonces, uno encuentra, cuando tú vas a las cifras fiscales de la República Dominicana, que las grandes empresas casi no pagan nada. Por ejemplo, aquí el petróleo que usan las generadoras no paga impuestos. Mientras que el que usas tú en tu carro, el que uso yo... Hay empresas grandes. No todas. No, estoy hablando de empresas grandes. Aparte de eso. Aparte de la generadora. Hay otras empresas. Sí. Empresas con exenciones, del combustible, que es un filón enorme. Aquí hay exenciones fiscales por ley, lo que se llama el gasto tributario en términos técnicos, de 150 mil millones de dólares. Sí, de pesos. Perdón, de pesos. Sí, es verdad. No, se dejó igual. Aquí ahora. Sí, no hay ninguna reforma ahora. No hay reforma. Ellos lo dijeron que no van a hacer ninguna reforma. No hay. Pero ¿qué plantea esto? Yo creo que esto plantea que el famoso pacto fiscal o la transformación tributaria de este país tiene que venir tarde o temprano cambiando un sistema regresivo a un sistema progresivo. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Exactamente. Explica eso del sistema regresivo al sistema progresivo. Antes que tú digas eso, nada más para que la gente te llamo la atención en esto. ¿Tú sabes cuál es la tragedia de esto? Que esa reforma a la que tú estás hablando ahora se tenga que hacer en medio de una gran crisis, sea una crisis de carácter económico o social, o sea una crisis sectorialmente, una crisis tributaria. Ojalá que no. Porque ahora era el momento. No, lo bueno de este presupuesto, es, lo positivo que yo creo que hay que destacar de este presupuesto es reducción de déficit. Bueno, no, lo reduce marginalmente, porque de 2.8 lo baja a 2.5. 4 décimas. 3 décimas. Sino lo más importante es que el presupuesto está concebido, independientemente de la razón o no que tengan instituciones particulares a reclamar un mayor presupuesto. Ese no es el caso, sino el presupuesto está concebido sobre dos pilares fundamentales. Uno, estabilidad macroeconómica, lo cual es importante para que no pase lo que tú dices. Sí. Segundo, prioridad, como dijo el ministro de Hacienda, en el gasto en la gente. Sí. Educación, Gasto social. Salud, gabinete social y una cosa que Mozart habla mucho, pero que no lo he oído destacarlo, incremento salarial de 139 mil millones de pesos al sector público. Lo que quiere decir 4.6% del PIB. ¿Eso es lo que se va a incrementar? 139 mil sectorialmente, millones. ADP. Claro. ADP no, es sí. a todos los empleados públicos. No.
Es sectorial. No es sectorial. Lo que yo leí es, no es revisa a todos los empleados públicos. Pero si no, tú ahora, ¿qué pasa? Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El ministro de Administración Pública, hace un mes atrás más o menos, dio una declaración dramática. El 85% de los empleados públicos en la República Dominicana ganan 5.700 pesos. 5.700. Son 130 dólares. ¿Quién puede vivir con eso? Claro. Ni los chinos. Óyeme. Viven con eso. Óyeme, hay algo que se puede argumentar que es atendible, y es que hay una nómina excesiva. Eso es verdad. Es decir, aquí hay una cantidad enorme de empleados que no son necesarios. Pero en un país con tantas carencias sociales, entonces, muchas de esos empleos son como una especie de transferencia social. Sí. Ahora, sería más deseable que eso se transparentara como una transferencia social. Exacto. En lugar de tener a un velón parado en una entrada de una institución. Sí. Y que se permita una modernización y eficientización de la administración pública, y sobre todo de algunos servicios como la policía, como la justicia, como el magisterio, el sector público de salud necesita una reforma importante, porque hay muchas distorsiones. Hay médicos que trabajan 3 horas al día, y entonces van 2 horas a su hospital y después se van a la práctica privada. Bueno, y yo te voy a decir una cosa. Si tú oyeras la queja de esos médicos que tú estás diciendo, yo los contacto, muchos de ellos. Ellos dicen que ese trabajo no les reporta, que ellos van a limitar porque se salgan de ahí. Sí, no les reporta que no es lo mismo trabajar en el sector privado que una cesárea. No quieren atención primaria. No quieren atención Como primaria. bien dijo ayer el doctor Salazar, el secretario de la Comisión de Reforma del Sector Salud, es decir, el gran problema y el gran reto del sector salud dominicano, público y privado, es que el 70% de los problemas de salud se resuelven a nivel de atención primaria. Y lo que manda la Ley de Seguridad Social, que crear una red de unidades de atención primaria, no se ha hecho. No se ha hecho. O sea, falta mucho se han iniciado. Bueno, se ha hecho muy poco. Se ha hecho muy poco, exacto, así es. Entonces, en todo caso, este presupuesto asegura la estabilidad macroeconómica, que es fundamental. Tiene el peso maldito del déficit del sector eléctrico, al cual le asignan 41.000 millones de pesos, y yo pienso que está subestimado. Como siempre. Como siempre. No, porque 41.000 millones son casi 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares, está cerca, podría ser 1.200, 1.300, pero si se hacen las reformas necesarias, si se mantiene el programa de transformación del sector eléctrico, si se construye una matriz basada en carbón y gas natural, y por lo tanto con inversiones importantes del sector público. Y del sector privado también. Bueno, el sector privado que haga lo que ellos quieran. Sí, porque si lo hacen ahí, bienvenidos sean. Si lo hacen en carbón mineral, si lo hacen en gas natural, bienvenidos sean. Exacto. Mira, por ejemplo, hay un proyecto interesantísimo de transformar a carbón las plantas que tiene Falcondo en Bonao. 3 de 66 megavatios. 200 megavatios son. 200 megavatios. De esos 200 megavatios, ellos apenas usan 120, 130. Y los otros lo ponen a disposición. Lo otro está a disponibilidad del sistema para ponerlo en red, pero no es lo mismo poner electricidad a carbón que con búnker C que a carbón. Por eso están apagadas las 3. Es más, en los últimos 2 años, y gracias a una intervención del
del pasado gobierno, o sea, del propio Leonel, AES le vendía energía producida con gas natural a Falcondo para que ella pagara las 3 generadoras. Y así se ha hecho. Se le da mantenimiento. Sí, pero claro, es un absurdo que un país con un déficit tan grande en el servicio eléctrico, aquí hay zonas donde llega la luz 3 y 4 horas, ¿no? Así es. Estén apagados una planta de 200 megavatios. Bueno, esa es la situación. Yo lo sé. Hay una refinería de petróleo. No, yo lo sé, pero es por razones financieras. Así que también. Porque cuando hicieron esa refinería, hicieron esa planta, el búnker se costaba $2 el barril. Así es. $2 el barril. Ahora cuesta $90 el barril. Así es. Decía un senador de la República. ¿De cuál república? De la República Dominicana. Decía el de Jimanín. O la República. Que él espera que ese presupuesto que se recibió ayer en el Congreso contemple las partidas necesarias para responder a los requerimientos de las provincias del país, porque ellos tienen la responsabilidad de responder por sus comunitarios. Pero tenemos que el ministro de Salud Pública considera insuficiente lo que está contemplado, lo que se consignó, porque solo en atención primaria me parece que faltan 700 y tantas, ¿no son, Pedro? Unidades, más de 700. No, pero no se puede hacer un año todo. Perdón. No, pero hay una parte de ellas una parte, ellas que eran los antiguos centros de atención que tenían el IDCS, ¿te acuerdas? El ministro de Turismo, dice que necesita mayores recursos. Que subieron la partida bastante. 2.000 millones. Lo que quiero decirte es que ante todas esas demandas y reclamos, incluyendo el aumento general del salario en el sector público que se le reclama, el ministro de Hacienda dijo, bueno, nosotros hemos llegado hasta donde podemos, hasta donde puede el gobierno. Así dijo. Ahora bien, eso será sometido al Congreso Nacional y si el Congreso busca por dónde financiar para responder a esos requerimientos, pues ya veremos. O sea, no cerró la compuerta, sino que dejó en manos del Congreso Nacional, porque entonces Pedro ayer, de molestoso, decía, no, mira, ya lo que se mandó al Congreso, eso no se puede. Yo lo oí ayer. Sí, entonces yo le dije, cálmate. Son necedades. Una necedad. Entonces, te pregunto yo a ti, en el marco de la lógica, porque lamentablemente ya el gobierno dijo que no hay reforma fiscal en esta administración. Por lo menos como iniciativa del gobierno. Por lo menos como iniciativa del gobierno, exactamente. Que es representante del partido oficial, que a su vez tiene mayoría en el Congreso. ¿Quién? El partido oficial tiene mayoría en el Congreso. Lo que quiero y el decir que generó el gobierno. Lo que quiero decir. ¿No es que va a surgir alguna iniciativa? Lo que yo quiero decir. Fuera de la aprobó Loma Miranda también y le creó un problema al presidente. Lo que yo quiero es... El mismo Congreso. Déjate de estar, deja calentar. Mira, Julio, lo que quiero decir frente a ese cuadro, para que la gente, pues quiero que la gente entienda y no se me vaya a desesperar, porque la gente está por desesperarse. Hay real posibilidad de que el Congreso pueda encontrar algunas ventanillas que hagan viable aumentar esas partidas que se están reclamando en esos diferentes sectores. Como bien dijo Simón Lizardo. Reclamo por 24. Nuestro amigo Simón Lizardo. Sí. Si el Congreso identifica fuentes de ingresos para incrementar el presupuesto, es su atribución hacerlo. Ahora, el gobierno ya lo declaró, ya lo estableció, no va a tomar hasta el fin de este mandato ninguna iniciativa de reforma fiscal o de incremento de impuestos. Pero tú acabas de tirar algo ahí que tú dijiste por iniciativa propia. ¿Puede venir una iniciativa congresional? Claro que sí, el Congreso puede... El propio Congreso puede... Claro, el propio Congreso puede identificar fuentes de ingresos, aprobarlas por ley e incrementar el presupuesto. Y la otra cuestión es que... Lo que decía Pedro ayer... Pero eso se escuchó. ¿Tú crees que las... No, eso se escuchó perfectamente. Pero fíjate qué pasa. Eso es el gran problema del Congreso nuestro, con el respeto que me merecen los honorables miembros de
de ambas cámaras, es un Congreso con una capacidad cerebral disminuida. Ay, Virgen de la Altagracia. Pero es verdad, es decir, un Congreso que aprobó ese proyecto del Parque Nacional de Loma Miranda y que después dijo eso fue un pujo, que tenía razón. Eso fueron pujos políticos electorales. ¿Pujo de qué? Si después, electorales. Pero si de 26 senadores después los ratificaron el veto. Porque le alaron la oreja. Entonces... no, y porque se dieron cuenta del grave error que cometieron. Claro. Entonces, lo que te quiero decir es... se dieron cuenta. Lo que te quiero decir es, constitucionalmente el Congreso tiene facultad de tomar iniciativas de ley, de tomar iniciativas para conocer el presupuesto. Tú vas a ver ahora el desfile. El desfile. Porque lo que dijo Pedro es equivocado. El Estado, el gobierno central, tiene un plazo hasta el 1 de octubre para presentar el proyecto de presupuesto. Pero el Congreso tiene hasta el 31 de diciembre para aprobarlo. ¿Escuchaste, Pedro, eso? Tiene 2 meses. Y abrir la compuerta para la discusión del escrutinio. Para modificarlo, como lo entregó en tiempo hábil, para modificarlo tendría que conseguir lo que llaman una mayoría... no te apures, eso se consigue. De calificada. De calidad. No, una mayoría calificada. Entonces, ese fue lo que quise decir ayer. Bueno, ok. Entonces, ahí tú vas a ver... Calificada es la UAS, mayoría. La justicia, la Junta Central Electoral, todos aquellos que han sentido que no le han respondido a sus expectativas, reducidos o que no han respondido a sus expectativas, yo creo que van a desfilar para poner sus argumentos y eventualmente identificar fuentes de ingresos para financiar sus requerimientos. Por ejemplo, la justicia podría especializar la compra por debajo de $200 para ellos. ¿La compra por internet? Sí. Ah, sí, claro, sí. Que ellos mismos la tumbaron. Sí, ellos mismos la tumbaron, sí. Ahí estaba el dinero. No estaba ahí. Hay muchos lugares, hay muchos sitios. Pero lo que quiero, eso es un ejemplo que yo te estoy dando. Es decir, la República Dominicana, a diferencia de otros estados, a diferencia de los Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Venezuela, de México, no es un estado federal. La República Dominicana, como dice la Constitución, es un estado unitario, en donde el gobierno central rige el conjunto. Aquí no hay ni gobiernos regionales, aquí lo que hay es los ayuntamientos ya. Lo mejor que pudo pasar. No, porque esos gobiernos argentinos todos tienen derecho a tomar crédito. Es una locura. A endeudarse. Y hacen unos líos. No, pero es que son países de unas dimensiones y de unas características. Sin el federalismo, los Estados Unidos no existirían hoy. No existirían, ¿eh? Esa declaración de independencia, sin una concepción federal, no se hubiera podido hacer. Pero nosotros somos un estado pequeño. Julio, hay presión, Julio, hay presión fiscal, hay algo que se llama presión fiscal y hay algo que se llama presión social. La presión fiscal, que todos estamos de acuerdo en que hay que aumentarla en el país para darle al Estado la disponibilidad de recursos para responder a los requerimientos de la población y evitar que se desencadenen presiones sociales, se ha dicho que eso se va a posponer. Por las razones que fueren, perdón, en este gobierno, por las razones que fueran. Ahora, la presión social es latente, permanente. Pero la presión social y peligrosa. Entonces, la presión social, ¿quién puede ayudar a eso? A un cambio de actitud, por ejemplo, en el sector privado, con relación al aumento del salario, en el sector privado. Pero ya comenzaron sectorialmente, primero en términos generales, el CONE, Asociación de Industria, que para entrarse a abocarse a la discusión del aumento del salario, primero tienen que garantizarle reforma en el Código Laboral
y tienen que garantizar también iniciar el proceso del pacto fiscal. Eso es un chantaje. Eso es un chantaje. Pero por el otro lado está también el asunto de la central. Dice, entonces yo lo que creo es, por ejemplo, Zona Franca dice, no se le vaya a pasar la mano, porque si se le pasa la mano, recogemos y nos vamos. Entonces lo que te pregunto es, ¿están dadas las condiciones en el sector productivo nacional, en las empresas del país, como para que nos podamos abocar a un aumento de salario en el sector privado, más allá que el tradicional aumento del mínimo? Bueno, que sirva como un colchón para más o menos estabilizar el asunto de la presión social y evitando según la estructura dominicana legal, el Comité Nacional de Salarios solo conoce los salarios mínimos. Sí. Y que lo que yo sí abogo es porque se unifique en un salario mínimo. Eso no sí es importante, Julio, lo que tú acabas de decir. La gran paradoja y disparate del sistema dominicano es que hay 7, 8 o 9 salarios mínimos. Uno para los choferes. ¿Y tú planteas una media? Porque cuidado con una media. Uno. El que resulte puede ser una media. Puede ser una media como dice. No, bajarlo no. No, dice que puede resultar. Si es media se te queda en 5,000 pesos. Pero ese uno puede quedar en una media como tú dices, porque hay salarios mínimos hasta de 8,000. Hasta 8,000. No, y de 9,000 también. Y de 9,000. Entonces lo que pudiera acontecer es, como dice Julio, que se establezca un salario mínimo. El que no puede pagar un salario mínimo de 9,000. De 9,000 pesos, por ejemplo. Que no tenga un salario mínimo. Pero no es que no puede, es que es mentira que no pueden. Eso es lo que yo quería saber. Es que son argumentos baladíes para reducir la capacidad de compra del trabajador. Ahí está todo. Entonces, el Comité Nacional de Salario conoce el salario mínimo. El resto del salario en el sector privado es potestad de la negociación, ya sea colectiva o individual. Ya no hay sindicato. Ya no hay sindicato, están muy debilitados. Todo el que hablan del sindicato lo cancelan, lo sacan. Bueno, eso es una grave violación. Bueno, pero está ahí presente. Al derecho laboral. No, pero hay muchas empresas que tienen, pero es como usted dice. Pero bueno, el punto es, la forma de tú obtener incrementos salariales por encima de ese salario mínimo, porque ese te pone un tope. Un tope. Sí. Es decir, no puede ser, por ejemplo, que el trabajador de salario mínimo que barre gane 9,800 pesos y que la secretaria gane 10,000. Eso es inconcebible. Entonces, eso te empuja los otros salarios hacia arriba. Como debe ser. Como debe ser y como es posible. Exacto. Y como pasó aquí. Ahora, en el gobierno, en la administración pública, en el resto de las instituciones con autonomía presupuestaria y autonomía administrativa, sí es posible tener políticas salariales globales. Y de hecho, el MAP, el Ministerio de Administración Pública, ha venido haciendo grandes esfuerzos para que eso se establezca. Sí, así es. Aunque no se ha hecho en su totalidad. Pero realmente la labor del amigo Ventura Camejo es una labor muy loable, de modernizar y de unificar una política salarial. Así es. Y de profesionalizar así mismo el servicio público. En ese sentido tenemos muchas oportunidades ahora. Muy bien. Bueno, con una partida de 139,000 millones para los aumentos en el sector público, yo supongo que podrá alcanzarse muchas cosas, porque no son tres cácaras de huevo. No, es bastante dinero. Claro que no. Ojalá. Es bastante dinero. Es buen dinero. El incremento en educación está en el presupuesto de educación. Sí, así es. Sí. Entonces, otro elemento a destacar, para mí importantísimo, es la debilidad de ese 14% de presión fiscal. Eso no puede ser. Nosotros, por lo menos, debemos ponernos como meta llegar a la media, al promedio de la región de América Latina. 18%. No, 21.
El promedio 21. El promedio... En este momento es 21, 21. Era 18 bueno, 20.9. Ah. 21. Bueno, mira, aunque se ha incrementado porque era 18. Era 18. Así que nosotros tenemos 7 puntos, casi la mitad de nuestra presión no, eso es fiscal. demasiado diferencia. Por debajo de la media de la región. Sí. Brasil tiene 37% de presión fiscal. Argentina tiene 33% de presión fiscal. Chile ahora con esta reforma va a llevar a 24% de presión fiscal. Jamaica, que es un país chiquito, una isla al lado de nosotros, tiene 32% de presión fiscal. Entonces, ¿por qué los dominicanos no podemos modernizar nuestra estructura tributaria donde se desmonte los grados de desigualdad que hay y se use la política fiscal y tributaria para amortiguar esos niveles de desigualdad? Muy bien. Ese es el ahí está el motivo. meollo del asunto. Muy bien. Ahí está el meollo. Y realmente vamos a poder tener satisfecha la justicia, tener cuerpos de seguridad adecuados, tener servicios públicos ciudadanos, municipales, etcétera, cuando tengamos una situación como esa. Muy bien. No es que seamos Suiza, ni que seamos Holanda, pero podemos ser un país decente en la media latinoamericana. Muy bien, Julio. Muy bien. Te agradecemos esta intervención de hoy, qué clarificadora. Viniste brillante. Ahora, sí quiero destacar antes de cerrar que este es un presupuesto muy equilibrado para la estabilidad. Muy bien. Que asegura la estabilidad y que le da prioridad a lo que tiene que tener prioridad. Muy bien, así es. Muy bien. Por lo tanto, es un presupuesto que, a mi entender, debería ser aprobado tal y como fue enviado. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Julio. Y gracias a ustedes también por su atención. Ahí anda Lalo, ya listo para entrar en combate con todo lo relacionado con los deportes. Ve acá, y la muchacha la sección cultural en Italia, la del voleibol. Bueno, hoy juegan, pero entran ya una segunda, lo que llaman una segunda ronda. Pero están invictas. Los calificados, las clasificadas en los dos grupos, A y B, entran ahora en una confrontación. Sí, están invictas en su grupo. Pero le ganaron a selecciones. A Italia, Argentina, Croacia, durísima. A Croacia, no son maíces. No, lo que estamos haciendo son cosas extraordinarias que de seguro van a seguir repitiéndose porque las muchachas están en su mejor momento. Vamos a esperar los resultados esta semana precisamente. Bueno, nada, hacemos un alto, pasamos donde Lalo en un momento y regresamos.